Hola amigos de Creative Planet, les saluda su amigo Daniel Torres. El día de hoy les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que con la situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia y con toda la pérdida de empleos que está sucediendo tanto en nuestro país como en Latinoamérica y todo el mundo, la situación de violencia e inseguridad se está potencializando? ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta? Y esto es una realidad, porque en función a la cantidad de personas que se quedan desempleados, también la parte del encierro genera más violencia y eso también a su vez está generando mayor inseguridad. Recientemente, en el lugar donde tenemos nuestra oficina, empezamos a darnos cuenta que estaban ocurriendo muchísimos incidentes en la calle. Mucha gente que estaba llegando a robarse las autopartes de los vehículos, la batería, los tapones, los espejos, los faros, y los vecinos se daban cuenta porque existen cámaras, pero nadie podía alertar ni nadie podía disuadir al ladrón debido a que no tenían un método de cómo hacer que funcionara. Y desgraciadamente los sistemas de alarma vecinal antiguos solamente permiten activar la alarma si está suficientemente cerca y además si tu control remoto tiene batería. Si no tienes batería o simplemente no está suficientemente cerca de la alarma, esta no va a sonar. Entonces, ante esta necesidad y con tal de resolver el problema, diseñamos un sistema de alarma vecinal con el cual todos los vecinos van a poder activarla desde su celular. Lo único que requieren es tener una conexión a Internet. Entonces, a través de Internet lo van a poder activar. Imagínense que ustedes están de vacaciones y están viendo a través de las cámaras que está sucediendo algo en su cuadra, en la calle. Y ustedes, pues, si no estuvieran presentes, pues no la podrían activar. Entonces, es genial porque a través de una aplicación ustedes van a poder activarla sin importar dónde estén. Y además, una funcionalidad mejor que esta aplicación tiene es que van a poder ustedes compartir la alarma con uno o con varios, con tantos como ustedes deseen, de modo que si sus vecinos se están dando cuenta de algo que está sucediendo, los vecinos también la van a poder activar a través de la aplicación de Internet. Ustedes se la van a compartir a su vecino descarga la aplicación y también él va a poder activar. Y aún así todavía hay otra funcionalidad mejor. Y digamos que ustedes están en una zona residencial, en una calle larga, y a través de la calle ustedes van instalando diferentes sirenas. De pronto ustedes pueden activar solamente la sirena que está instalada cerca de su casa, pero también podrían tener un grupo de sirenas en el que de un solo botonazo puedan activar todas las de la cuadra en dado caso de que esté ocurriendo una alarma más grave en la que ustedes requieran que todos los vecinos se unan y puedan estar alertas. Entonces, no se despeguen de este video porque yo les voy a enseñar cómo la van a poder ustedes armar. Es muy sencillo, ustedes lo van a poder hacer, no requieren de técnicos, no requieren de instaladores, no necesitan pagar más. Ustedes van a poder comprar un kit completo de alarma, el cual les va a integrar toda la solución sin que ustedes paguen un centavo más. Lo van a poder hacer ustedes y yo les voy a enseñar cómo. Así que no se despeguen de este video. Antes de continuar, les tengo que recordar que ustedes se tienen que suscribir y tienen que activar la campanita para que se puedan enterar de todas las novedades en la tecnología, en la seguridad y en el mundo digital que nosotros les vamos a traer a ustedes cada semana, 3 veces por semana. Muy bien amigos, pues aquí estamos con el sistema de alarma que tanto les he hablado. Este sistema consta de lo siguiente, consta de un estrobo para iluminar, consta de una sirena de 30 watts, de 118 decibeles, que es lo más fuerte que puede sonar una sirena residencial. Tiene una distancia de hasta 70 metros, lo cual es muy bueno. Tenemos un gabinete metálico para exterior, para que puedan colocar su sirena en el exterior. También tenemos aquí las clavijas con las que van a ustedes hacer la conexión a través del cable. Tenemos algunos modelos de gabinete que les van a servir para que ustedes puedan resguardar este que tenemos acá abajo, que es el módulo controlador Wi-Fi. Este módulo controlador les va a permitir hacer que funcione la alarma a través de la aplicación. Y en dado caso de que lo tengan en un lugar que requiera protección, pueden utilizar cualquiera de estos gabinetes con los que lo van a poder proteger. También contamos con la fuente de alimentación para la sirena y el cable. En este caso el cable, pueden ustedes adquirir el paquete normal que incluye 10 metros de cable o ustedes podrían adquirir el cable por separado en rollos de 100 metros por si necesitan extender la distancia de donde está la alimentación eléctrica hacia donde está la sirena. ¿De acuerdo? Entonces,
Enseguida, no se despeguen porque les voy a enseñar exactamente cómo vamos a conectar todos los elementos, cómo los vamos a poner a funcionar y les voy a enseñar de inicio a fin cómo la van a poder ustedes poner en su domicilio sin la necesidad de contratar técnicos ni pagarle a nadie por la instalación. No se despeguen. Muy bien, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos nuestro estrobo. Tenemos un estrobo. Tenemos nuestra sirena. Aquí la tenemos. Una sirena, muy bien, con sus cables. Tenemos aquí el gabinete, que se lo vamos a utilizar hasta el final. Tenemos las clavijas, una clavija de entrada y una clavija de salida, un macho y una hembra. Muy bien. Tenemos el controlador Wi-Fi, en este caso tenemos el switch y tenemos un control remoto. En este caso este control remoto puede ser un auxiliar para el control de internet. Si definitivamente no la podemos conectar a internet, lo vamos a poder hacer a través de este control que aquí tenemos. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer enseguida es hacer la conexión del cable. Y aquí tenemos este cable que es de alimentación eléctrica, el cual viene en el paquete y también les vamos a dejar el vínculo para que compren un rollo en dado caso de que requieran más. Lo que tenemos que hacer es pues cortar dos cables, dos trozos de cable. Un trozo de cable que viene de mi alimentación eléctrica hacia mi controlador Wi-Fi y uno que va de mi controlador Wi-Fi va a la sirena. ¿De acuerdo? Entonces, depende la distancia que tengan de su alimentación eléctrica a la sirena y también depende del alcance de su red Wi-Fi. Recuerden, este dispositivo se conecta a través de la red Wi-Fi. Tiene que estar dentro de un alcance de su módem o de alguna red Wi-Fi correcto para que pueda funcionar de la manera más efectiva. Entonces yo lo que les recomiendo es que este dispositivo quede lo más cerca posible de su módem o de un repetidor de internet con el que cuenten. Es muy importante esto para que nunca falle, ¿de acuerdo? Entonces, este dispositivo lo van a poner cerca del Wi-Fi y vamos a hacer lo siguiente. Como les mencioné, van a cortar los cables de acuerdo a esas distancias y vamos a hacer lo siguiente. Los vamos a pelar y vamos a hacer las conexiones como deben de quedar. Muy bien, entonces, lo primero es que con unas pinzas para pelar, voy a pelar un poco este cable. Muy bien, vamos a pelar el cable, lo vamos a enrollar. Muy bien. Requerimos aproximadamente 1 centímetro del cable, entonces le podemos cortar un pedacito, queremos, así, ¿de acuerdo? Y pues de preferencia que quede parejo, ¿no? Entonces lo vamos a emparejar también acá. Muy bien, lo queremos parejo. Muy bien, entonces ya quedó parejo. Ahora voy a abrir mi clavija con un desarmador de cruz. La vamos a abrir. Muy bien, la abro. Ahora por aquí abajo voy a meter mi cable. Y ahora aquí tengo dos terminales. En cada una de estas terminales tengo que colocar uno de estos hilos. Entonces voy a meter primero uno aquí. Lo inserto. Lo trato de meter lo más que se pueda. Y lo aprieto. Después de este lado vamos a hacer la misma operación. Lo metemos, lo empujamos y lo apretamos.
Muy bien. Ok. Se aprieta muy bien. Ya queda fuerte. Y vamos ahora a cerrar. Fíjense que empaten estos huequitos de aquí con los de abajo. Deben de empatar para que la puedan ustedes después atornillar. Entonces, muy bien. Vamos a poner el tornillo. Muy bien, ya tenemos la primera parte terminada. Solamente tenemos que apretar aquí atrás para asegurar el cable y que esto quede bien apretado. Muy bien, entonces ya tenemos la primera parte. Esta parte va a ir a la sección que dice Input en nuestro controlador Wi-Fi. Aquí en donde dice Input vamos a conectar estos dos hilos. Entonces, ahora con otro desarmador, que es un desarmador de relojero con una punta pequeña, vamos a abrir esto. Muy bien. Y tenemos el input. Voy a cambiar la punta por una punta plana. Y ahora vamos a abrir aquí. Y vamos a pelar acá. De este lado son solamente como 5 milímetros lo que necesitamos. Entonces solamente voy a pelar 5 milímetros aproximadamente. Y enseguida lo que tenemos que hacer es meterlos acá. Es muy importante revisar que entren completamente. Si hay una parte que queda afuera, puede hacer cortocircuito. Entonces revisen que entren completamente y que no haya posibilidad de que se vayan a juntar. Entonces ya los tenemos así, bien apretados. Ahora vamos a apretar. Muy bien, ya está bien apretado, no están haciendo corto, hay buena separación. Y ahora pongo la tapa. Esta tapa me va a permitir asegurar el cable. Cambio la punta. Muy bien, ahora viene la siguiente parte. La siguiente parte es el cable que va a ir desde el controlador Wi-Fi hasta donde está mi sirena. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es igual pelar el cable para hacer la conexión. Del lado del controlador Wi-Fi con 5 milímetros es más que suficiente. 5 milímetros es suficiente para que se pueda hacer la conexión. Entonces hago el pelado del cable, después abro mi switch muy bien, ahí está. Ahora vamos a insertar estos igualmente acá. Vemos que no haya ningún hilo suelto, que hayan entrado y agarrado bien. Y apretamos. Correcto. Muy bien, ahora vamos a cerrar el switch.
Y una vez que ya está cerrado, una vez que ya lo tenemos cerrado, vamos a pelar el otro extremo donde vamos a poner la clavija hembra. Entonces, de este lado igual, como hace rato, 1 centímetro, lo vamos a pelar 1 centímetro. 1 centímetro solamente. Correcto. Y lo vamos a trenzar. Muy bien. Correcto. Aquí está parejo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a remover los tornillos que tiene aquí arriba. Muy bien. Y tenemos esto. Vamos a introducir los cables por aquí abajo. Muy bien. Pasan. Ahora tenemos que hacer la conexión. Entonces igual vamos a ver que hay 3 conexiones. Nosotros vamos a conectar en estas 2 que están en paralelo. Muy bien. Entonces vamos a abrir el tornillito. Lo vamos a tratar de abrir un poquito amplio. Y luego vamos a introducir nuestra conexión. Lo vamos a meter de aquí hacia adentro. Así. Entonces, en esta manera. Así. Y vamos a abrazarlo. Abrazamos. Y después apretamos. Ahí está. De esta manera queda bien apretado. Y ahora de este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter el cable por aquí abajo y que dé la vuelta. Tenemos que hacer que dé la vuelta, que lo abrace. Ahí está. Ya salió de este lado, puedo agarrar mis pinzas. Y hago lo mismo, aprieto. Listo, entonces ya está bien apretado esto. Ahora vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar esto. Acuérdense de que tienen que empatar con los orificios de abajo. Muy bien. Y luego esta igual. Fíjense la posición en la que están los conectores para que lo puedan volver a meter y quede correctamente. Muy bien, ahora vamos a apretar. Listo, ya queda bien apretada. Ahora aprieto de este lado. Y ha quedado asegurada y conectada. Entonces se pueden dar cuenta, ya tengo donde va a ir mi conexión. Este es donde va a la pared. Después tengo mi controlador Wi-Fi que puede ir simplemente cerca del Wi-Fi en el interior del domicilio, y la clavija a donde voy a conectar mi alarma, mi sirena, mi fuente de alimentación que prende la sirena. Entonces, como les mencionaba, si este aparatito lo van a poner en un lugar donde puede estar en contacto con líquidos o con el intemperie, o simplemente lo necesitan proteger, pueden utilizar uno de estos gabinetes. Cualquiera de estos gabinetes le va a servir perfectamente para protegerlo. Muy bien, entonces ahora el siguiente paso va a ser hacer la instalación de mi gabinete y de mi sirena dentro del gabinete para que podamos alimentarla. Lo vamos a hacer en breve aquí y después les vamos a mostrar
cómo se ve ya esta alarma instalada. Entonces, para hacer la prueba lo único que van a necesitar es lo siguiente. Bien, entonces voy a tomar el gabinete, vamos a abrir este gabinete, tiene un par de tornillos de seguridad. Y dentro de este gabinete vamos a colocar, montamos en uno de los costados nuestro estrobo. El kit va a incluir unos tornillos para que se pueda montar sin ningún problema en un costado. Y entonces vamos a alimentar nuestra sirena. Muy bien, entonces tenemos aquí la conexión, tenemos una alimentación eléctrica que acá tenemos. Muy bien, vamos a hacer la alimentación y ahora vamos a conectar la fuente de alimentación, que es esta, la fuente de alimentación. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí el gabinete, muy bien. La sirena va a entrar en esta posición. Muy bien, ahí entra así. Después tenemos esta conexión y tenemos nuestros cables de alimentación. Tenemos nuestro cable rojo, nuestro cable blanco, nuestro cable rojo y nuestro cable negro del estrobo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este conector que viene incluido. Tanto el blanco de la sirena como el negro del estrobo lo vamos a conectar en el puerto gris de este conector. Vamos a presionar esto y lo vamos a empujar. Lo vamos a empujar hasta que sintamos que ya llegó al fondo y soltamos. Vamos a dar cuenta que el cable ya está bien asegurado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el cable rojo. Vamos a unir estos dos cables rojos y los vamos a introducir de la misma manera, apretando este botón. Apretamos el botón, empujamos bien hasta el fondo. Ahora ya tenemos los dos cables bien asegurados. Muy bien, lo siguiente es nuestra fuente de alimentación. Vamos a conectar este conector de esta forma y vamos a introducir nuestra fuente de alimentación. Y de esta manera ya tengo mi sirena que está apuntando hacia el lado donde está la salida de sonido. Tenemos el estrobo. Muy bien, ahora ya tenemos listo nuestro gabinete para poderlo instalar en donde nosotros queramos. Lo podemos poner en una fachada, lo podemos poner en cualquier sitio. Este gabinete lo van a poder poner en una zona exterior, de preferencia donde no le caiga mucha agua para evitar que haya corrosión o haya alguna humedad en el interior. Muy bien, entonces lo siguiente es probar y configurar la aplicación. Entonces, para hacer una prueba, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a nuestro controlador Wi-Fi y tenemos que presionar este botón. Vamos a presionar este botón y vamos a ver. Ya encendió. Obviamente, para apagarlo solamente hay que volver a presionar este botón. Con eso ya estamos viendo que funciona. El estrobo prende y también la sirena suena. Ahora, la siguiente forma de conectarla o de controlarla es a través del control. Entonces tenemos el control remoto y también tenemos la aplicación de celular. Son tres formas diferentes que tú vas a poder activar la sirena. Con el botón, con el control o con la app. Entonces no se despeguen de este video porque a continuación les vamos a decir cómo se configuran tanto el control como la app. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestro control remoto con nuestro controlador Wi-Fi. Es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a presionar durante 3 segundos el botón. 1, 2, 3. Cuando empiece en rojo, vamos a presionar. Muy bien. Fueron 3 segundos. Cuando se puso en color rojo, presioné un botón de mi control e inmediatamente se vinculó. Ahora ya está vinculado, solamente tengo que presionar el botón y volverlo a presionar para que se desactive. Muy bien, así de sencillo es configurar el control remoto. Ahora les voy a enseñar cómo se configura la aplicación en el celular. Muy bien amigos, ahora vamos a ver cómo vamos a configurar la aplicación para nuestra alarma. Es muy sencillo, primero la vamos a descargar y luego la vamos a configurar. Dentro de la Play Store vamos a buscar la aplicación que se llama EWE Link y la buscamos. Le vamos a dar donde dice instalar, nos esperamos a que instale. Y una vez que ya está instalada la vamos a abrir. Vamos a aceptar. Muy bien, aquí como somos usuarios nuevos vamos a darle crear una nueva cuenta. Y aquí nos va a decir cuál es nuestro código de país. Vamos a seleccionar México, vamos a introducir nuestra dirección de correo y una vez que tenemos el código de verificación vamos a iniciar la sesión con nuestra cuenta. Vamos a poner los datos. Ya estamos dentro de la aplicación, ahora vamos a agregar nuestro dispositivo. Bien, para hacerlo vamos a presionarle a la aplicación al botón añadir y vamos a seleccionar la opción que dice emparejamiento rápido. Vamos a seleccionar nuestra red inalámbrica y vamos a poner la clave de nuestra red y vamos a darle siguiente. Es importante que estén conectados en su teléfono a una red de 2.4 GHz. Si están conectados a una red de 5 GHz, no va a funcionar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a permitir. Y ahora, cuando este ya está esperando, vamos a presionar el botón de nuestro dispositivo durante 10 segundos. Muy bien. Ahí está ya en pareamiento, se va a quedar flasheando en verde y en mi celular lo está buscando. Ya lo ha encontrado y una vez que lo ha encontrado vamos a ponerle el nombre. Entonces le podemos poner, por ejemplo, Casa 21, por ejemplo, el número de la casa. Después le vamos a dar hecho. Ya está dado de alta. Ahora, ya está registrada mi alarma aquí. ¿Qué tengo que hacer para activarla? Lo único que tengo que hacer para activarla es activar este botón. De esta manera tan sencilla, ustedes ya tienen el control a través de la aplicación, a través del control remoto y a través del botón, directamente el botón de pánico. Muy bien, entonces de esta manera tan sencilla van a ver cómo ustedes pueden hacer bien versátil esta solución de alarma vecinal y en el siguiente video les vamos a mostrar cómo van a compartir ustedes y cómo van a agrupar varias sirenas para que puedan controlar todas las sirenas de una calle o solamente una parte o nada más la de ustedes. Acuérdense que también lo van a poder compartir con tantas personas como quieran y este tipo de controles les va a permitir tener hasta 14 controles de este tipo y usuarios de la aplicación son ilimitados. Pueden meter tantos como ustedes quieran. Entonces, de esta manera tenemos una solución económica, fácil de instalar y además novedosa porque les permite controlarlo desde diferentes formas sin que puedan perder ustedes contacto con ella en ningún momento. Bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan visto este video. Yo les invito a que comenten aquí abajo qué les pareció, si ustedes tienen alguna mejor recomendación. Nos encantará escucharlo y también poderles contestar. Yo les agradezco, mi nombre es Daniel Torres y les deseo un excelente día.